Hola a todos y todas, en esta ocasión hablaremos y describiremos acerca de este corte que es sobre la arteria aorta. Para comenzar la descripción vamos a decir que este es un corte transversal de la pared de la aorta humana teñida con resorcina fucsina de Weyer para ver las membranas elásticas entremezcladas con las células del músculo liso de la túnica media. En la foto solo se ha rotulado la túnica media, que es más gruesa de las tres capas de las arterias elásticas. Debe tener en cuenta que las membranas elásticas, las fibrillas de colágeno y los vasos sanguíneos y también la túnica adventicia. La aorta, la principal arteria sistémica del organismo, es una arteria elástica. La presencia de numerosas laminillas elásticas fenestradas le permiten resistir las variaciones de presión causadas por la concentración rítmica del ventrículo izquierdo. Ahora enumeraremos las estructuras histológicas evidentes en este corte. Primeramente, observamos la túnica íntima, que es comparativamente más gruesa que la que se observa en las paredes musculares. Se tiñe en forma considerablemente menos intensa de la túnica media. Contigua, debido a la escasez de material elástico, la capa subendoteliar de la túnica íntima consta de tejido conjuntivo con fibras colágenas y elásticas. La túnica íntima consiste en un endotelio que recubre el tejido conjuntivo laxo. El componente celular consiste de músculo liso y fibroblastos. El borde externo de la túnica íntima está delimitado por una membrana elástica que representa la primera capa de las muchas láminas fenestradas concéntricas en la túnica media del vaso. Ahora observamos la túnica media. Esta constituye la mayor parte de la pared. Entre las láminas elásticas hay fibras colágenas y células de músculo liso. Estas últimas son responsables de la síntesis de fibras colágenas y elásticas. Con la edad, el número y espesor de láminas elásticas en la pared aumenta. A los 35 años, en la aorta torácica se encuentran hasta 60 láminas. Alrededor de los 50 años, las láminas individuales comienzan a mostrar signos de degeneración y gradualmente son reemplazadas por colágeno, que conduce a una pérdida gradual de la elasticidad de la pared aórtica. La túnica media se ha teñido con mucha intensidad debido a la presencia de grandes cantidades de láminas elásticas. Es la porción más gruesa de la pared del vaso. El material ondulado es eosinófilo, corresponde a fibras colágenas. Los núcleos pertenecen a células de músculo liso y los fibroblastos están ausentes. Vemos también a la túnica adventicia. Esta es la capa más externa de la pared del vaso. Está formada por tejido conjuntivo denso, no moldeado, con fibras elásticas entremezcladas que tienden a estar organizadas en un patrón circular. También contienen pequeños vasos sanguíneos que irrigan la parte externa de la túnica media. Estos son los vasos vasorum de la aorta. También hay capilares linfáticos presentes en la túnica adventicia. La túnica adventicia contiene, además del tejido conjuntivo denso, una cantidad moderada de fibras elásticas. El material eosinófilo aquí corresponde a tejido conjuntivo denso. Los núcleos que son visibles pertenecen a los fibroblastos. También debe tener en cuenta el vaso sanguíneo pequeño en la túnica adventicia. Análisis del corte. Las arterias son vasos eferentes que transportan sangre del corazón a los lechos capilares. Las dos arterias principales que surgen de los ventrículos derecho e izquierdo del corazón son el tronco pulmonar y la aorta respectivamente. El tronco pulmonar se ramifica poco después de salir del corazón en arterias pulmonares derecha e izquierda que penetran en los pulmones para distribuirse. Las arterias coronarias derecha e izquierda que irrigan el músculo cardíaco
surgen de la aorta a su salida del ventrículo izquierdo. Al salir del corazón, la aorta avanza en un arco oblicuo hacia atrás para descender en la cavidad torácica, donde emiten ramas a la pared del cuerpo y las vísceras. A continuación penetran en la cavidad abdominal y en este sitio proyectan ramas a la pared del cuerpo y las vísceras. Por último, la aorta abdominal se bifurca en las arterias ilíacas primitivas derecha e izquierda en la pelvis. Del callado de la aorta surgen 3 troncos arteriales mayores: el tronco brachiocefálico derecho, la arteria carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda. Clasificación de la arteria presente en el córtico. La arteria se clasifica como elástica. Las capas concéntricas de membrana elástica, que se conocen como membranas fenestradas, ocupan gran parte de la túnica media. La aorta y las ramas que se originan del callado aórtico, la arteria carótida primitiva y la arteria subclavia, las arterias ilíacas primitivas y el tronco pulmonar son arterias elásticas de conducción. Las paredes de estos vasos pueden ser de color amarillo en estado fresco por la abundancia de elastina. La túnica íntima se compone de un epitelio apoyado por una capa estrecha de tejido conjuntivo subyacente que contiene unos cuantos fibroblastos, células de músculo liso ocasionales y fibras de colágeno. También se encuentran láminas delgadas de fibras elásticas, la lámina elástica interna. Las células endoteliales de las arterias elásticas tienen de 10 a 15 micrómetros de ancho y 25 a 50 micrómetros de largo. Sus ejes largos se orientan paralelos al eje longitudinal del vaso. Estas células están conectadas entre sí sobre todo por uniones de oclusión. Sus membranas plasmáticas contienen vesículas pequeñas que al parecer se relacionan con el transporte de agua, macromoléculas y electrolitos. De la membrana plasmática pueden extenderse prolongaciones, ramas ocasionales a través de la lámina elástica interna para formar uniones de interstición para unirse a células de músculo liso localizadas en la túnica media. Las células endoteliales contienen cuerpos de Weisfeld-Palade, inclusiones unidas a la membrana con una matriz densa que incluye elementos tubulares que contiene la glucoproteína, factor de von Willebrand. La acumulación de plaquetas durante la formación del coágulo sanguíneo lo elabora la mayor parte de las células endoteliales, pero se almacena en arterias. La túnica media consiste en muchas láminas fenestradas de elastina conocidas como membrana fenestrada, que se alternan con capas de músculo liso orientadas en sentido circular. El número de láminas de elastina se incrementa con la edad. Son alrededor de 40 en los recién nacidos y 70 en los adultos. Estas membranas fenestradas también aumentan de grosor por el depósito continuo de elastina, la cual constituye gran parte de la túnica media. Las células de músculo liso son menos abundantes en las arterias elásticas que en algunas de las musculares. La matriz extracelular secretada por las células de músculo liso se componen especialmente por sulfato ecodendritina, colágeno y fibras reticulares y de elastina. En la túnica media también se encuentra una lámina elástica externa. La túnica adventicia es delgada y se compone de tejido conjuntivo fibroelástico laxo que contiene algunos fibrolastos. En la totalidad de la adventicia también abundan vasorum. De estos últimos surgen lechos vasculares y se extienden a los tejidos de la túnica media, donde riegan al tejido conjuntivo y a las células de músculo liso con oxígeno y nutrientes. Las fenestraciones en la lámina elástica hacen posible la difusión de oxígeno y nutrientes en la célula de la túnica media de la sangre que fluye por la luz, aunque la mayor parte del nutriente deriva de la vasorum. Para una mayor comprensión podemos destacar puntos importantes de las capas que componen la arteria. Primeramente, tener presente que las arterias son vasos eferentes. Su función es transportar sangre desde el corazón a los lechos capilares que se encuentran en toda la periferia. Tenemos como arterias principales al tronco pulmonar,
y la aorta. Una vez teniendo en claro esto, podemos visualizar más a fondo la composición de una arteria a través del corte antes presentado, donde podemos separar el tejido en 3 capas o túnicas, las cuales se dividen en túnica íntima, túnica media y túnica adventicia, resaltando las características y componentes de cada una de estas capas. La túnica íntima en las arterias elásticas es más gruesa en comparación con las musculares. Esta se compone de tejido conectivo subyacente, el cual tiene inmerso fibroblastos en poca cantidad, células de músculo liso y fibras de colágeno. La túnica media se caracteriza mayormente por contener muchas láminas fenestradas de elastina, las cuales se conocen como membrana fenestrada. Es importante saber que las láminas de elastina se incrementan con la edad. También tienden a aumentar el grosor por el depósito continuo de elastina. La túnica adventicia se compone con tejido conectivo fibroelástico laxo. Suele ser delgada en algunos puntos y contiene fibroblastos. Lo más característico de esta capa es que posee el vaso vasorum, que son lechos vasculares que tienen como función oxigenar y nutrir las células musculares lisas y tejido conectivo de la capa media. Aspectos clínicos. Las lesiones ateroscleróticas son las alteraciones más comunes adquiridas de los vasos sanguíneos. Las lesiones se desarrollan principalmente en la túnica íntima de las arterias elásticas grandes después de una lesión endotelial, lo que conduce a la disfunción endotelial. Los factores que predisponen a unas lesiones endoteliales incluyen colesterol de baja densidad elevado, hiperlipidemia, hiperglucemia en la diabetes, hipertensión, aumento de las concentraciones de toxinas asociadas con el consumo de cigarrillos y ciertas infecciones víricas y bacterianas causadas por citomegalovirus. Una gruesa capa de tejido conjuntivo fibroso con el que están dispersas células de músculo liso, macrófagos, células espumosas, linfocitos T, cristales de colesterol y dendritos celulares recibe el nombre de placa ateromatosa. La progresión de la placa se caracteriza por la acumulación de lípidos y el aumento de la actividad enzimática que degrada la matriz con la acumulación de tejido necrótico por apoptosis y la pérdida de la integridad del endotelio conducen a la ruptura de la placa con una posterior unión y coagulación de plaquetas, trombosis. En las lesiones avanzadas, la éstasis sanguínea y coagulación pueden conducir a la oclusión del vaso. Otros cambios que se observan en las lesiones avanzadas incluyen el adelgazamiento de la túnica media, la calcificación de los lípidos extracelulares acumulados y la acumulación de cristales de colesterol. La progresión de las lesiones simples a lesiones complicadas se pueden encontrar en algunas personas ya en sus 20 años y en la mayoría de las personas hacia los 50 años o 60 años, que permiten el volumen cardíaco y frecuencia respiratoria. Esta muestra proviene de una aorta humana. La lesión que recibe el nombre de placa fibrosa consiste en fibras de tejido conjuntivo, células de músculo liso, macrófagos que contienen grasa y material necrótico. Ocupa el sitio de la túnica íntima cuyo espesor ha aumentado. Por el contrario, la aterosclerosis o ateromatosis tiene gran importancia clínica, dado que en la sociedad occidental moderna es la patología arterial más frecuente y produce más de la mitad de todas las muertes, pues es la principal causa de cardiopatía isquémica y de apoplejía, accidente vascular encefálico. La aneurisma. La aneurisma es una dilatación circular en la pared de una arteria, la cual se debe al debilitamiento de la pared vascular y casi siempre se relaciona con la edad. El aneurisma se forma en regiones de la pared vascular en la que las fibras elásticas se sustituyen por fibras colágenas, muchas veces a causa de aterosclerosis, síndrome de Marfan y sífilis. La aorta abdominal es el vaso en el cual se forma con mayor frecuencia este tipo de aneurisma. Cuando se descubre el área afectada puede repararse, pero si no se detecta y se rompe, se produce una pérdida masiva de sangre que puede causar la muerte del individuo. La enfermedad de von Willebrand.
Es un trastorno hereditario que resulta del deterioro de la adherencia de plaquetas, presentan tiempos de coagulación prolongados y hemorragia excesiva en cualquier sitio de lesión.